Una sombra como de 2 metros fuerte, sin cara, fuerte, sin rostro. Sombra nada más, ¿no? Resaltaba de lo negro que era, o sea, de la oscuridad resaltaba. Una cosa, un bulto negro que veíamos que venía para nosotros. Y aparte no tenía cara, o sea, lo que es la cara era todo negro. Vamos, eso tenía que medir más de 1,90 m, perfectamente, vamos. Que iba como planeando. De pronto, a unos 2 metros de la furgoneta nos sale una figura al paso. Mi marido dio un grito como diciendo, ¿y eso qué ha sido? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Se quedó justo en mitad de la carretera. La figura era algo fuera de lo común. Ella lo vio de refilón, pero yo lo vi de lleno. Es como si flotara. No se le veían los pies ni tú le notabas los pasos. Y lo vimos los 4. Porque empezamos a hablarle y él no decía nada, venía hacia nosotros. Como que la luz no le hacía nada, como que se tragaba la luz. En esa carretera que no hay casas, no hay ninguna urbanización, no hay nada. Solamente hay monte, montaña. Como una sensación de transparencia a la vez de profundidad, ¿no? Se incorporó, saltó cruzando la carretera sin tocarla. Nos paramos los 4, nos bajamos y allí no había nada, ni el coche bollado, ni había nada. En cuanto vi la figura, tuve que esquivar el coche y pasar alrededor de la figura. Estaba estática, se quedaba así parada. Cuando pasa a la altura de este ser, hace incluso una maniobra de esquivo. Yo pienso que fue algún ente, alguna persona no humana. Y al salir de la curva no dio tiempo al conductor a reaccionar y pasamos por alto. Alumbraba y es que como si alumbrase una sombra. Era más negro que la oscuridad de la noche. Parece que no tiene pies, que no está apoyado en el suelo, ¿no? Le dije, vámonos, corre, corre, porque el coche para arriba. Al marchar mi padre para adelante, todos miramos para atrás y esa persona ya no estaba. No lo puede explicar una persona a las 4:30 de la mañana, sola ahí, en una curva. Y cuando yo llegué a casa estaba paralizado. Cuando lo cuento me asusta un poco, ¿no? Espero no volver a encontrarme en la vida, ¿vale? Mucho miedo, o sea, yo siento pánico porque no explica, o sea, él es que no sé qué intención llevaba. Desde que nos pasó eso me tiré como una semana que de mi casa no me movía porque me daba miedo. Yo por ahí ya no, o sea, no vuelva a pasar. Un racimo de voces. Voces de diferentes edades, diferentes lugares. Y un mismo misterio. Yo lo he querido llamar el enigma de los centinelas. Un puzzle que siempre tiene las mismas piezas. Una figura no esperada. No se trata exactamente de los otros a los que dedicamos un programa hace 2 semanas escasas con Javier Pérez Campos, de tan fenomenal acogida por parte de todos vosotros. Porque aquella parte tenía esperanza, que es lo importante. Aquella parte tenía luz, que es lo importante. Y dijimos, los otros son como algo que en el fondo es reconfortante. ¿Por qué? Porque nos invita a pensar en otros mundos, otros universos, otras trascendencias más allá después de la muerte, al otro lado del umbral, en la otra orilla, en el cielo, en la dimensión desconocida. Ponedle el nombre que queráis, pero los otros, tal y como lo contamos hace 2 semanas, es casi aire fresco. El misterio nos sirve para creer que hay algo casi mejor que esta vida. Y quizá por eso el programa tuvo tanta aceptación y nos alegra, y me alegra especialmente. Estoy en la buhardilla, es de noche como siempre. Vosotros escucharéis a la hora que queráis, pero yo quiero hacer un experimento nuevo. Porque sí me di cuenta de que había un fragmento del mundo de los otros, una parte, que no había sido examinada, y que tanto Javi como yo conocemos muy bien, pero quería charlar con otro amigo. Estoy hablando con muy buenos amigos, con mis mejores amigos, y me gusta mucho que pasen por esta buhardilla, que conecten con ella. A mí, desde luego, de niño, de adolescente, de joven, me hubiese gustado mucho escuchar las investigaciones, las reflexiones, lo que se contaban, los que sabían de estos temas, entre comillas, porque me hubiese encantado espiar esa especie de confidencias. No es radio convencional, ni lo pretende. Me gustaría hablar con mis amigos, como hice con Pérez Campos, con Alex Lajein, con Diego, con tantos, como hago con Carmen, con Clara, con todos los que ya conocéis, y a veces con cierta profundidad para pensar que a alguien le puede servir, a alguien le puede suponer cierta luz, no lo sé, ojalá. Porque si Javi Pérez Campos era un joven investigador, Gonzalo ya no es tan joven, pero sí de espíritu, me lleva unos pocos años, somos más o menos de la misma quinta, y hace un cuarto de siglo nos unimos en esto de la fascinación por el misterio. Investigamos varios casos juntos.
Y yo le cuento entre mis buenísimos amigos y escasos amigos porque sé que es un tipo de verdad. Es un tipo que vibra con el misterio realmente, que es honesto hasta la médula. Y él tuvo su bautismo de fuego con un caso terrible, la aparición de uno de estos centinelas. Él tenía su vida normal, cotidiana, pero en el pueblo de al lado se entró en pánico, porque una especie de ensotanado que gravitaba, que no llegaba a pisar el suelo en ocasiones, se aproximó a varias personas y cundió el espanto. Allí había un joven reportero de la radio local. Le marcó de por vida a mi amigo Gonzalo. A veces la vida de los investigadores es tan interesante como los casos que persiguen, os lo aseguro. Y yo he contado ya bastante de mi vida en esta temporada de Universo Iker, que ya va tocando casi a su fin. Espero no haberos hecho sufrir muchísimo, pero yo tenía la necesidad incluso personal aquí en la soledad, en este caso, en la emisión de Universo Iker, de ir un poco más allá, de penetrar en las cosas que a mí me gustaría saber, poniéndome en la posición de cuando yo empezaba en estos temas, por ejemplo. Y hay otros formatos para contar otras cosas. ¿Qué son estas figuras? ¿Quiénes son los centinelas? Centinelas porque parece que, como decíamos en los otros, dan el paso a otro mundo. Pero la diferencia es que son sombríos. A veces no tienen rostro. A veces se parecen a criaturas que se han convertido en emblemas o arquetipos. Pero llevamos siguiendo su pista hace mucho tiempo. Asustan al testigo. Hay que decirlo. Si hay una especie de nexo común, de denominador común en estos casos, es que el centinela, el guardián de esa puerta desconocida, el emisario de lo extraño, asusta a la persona. No solo la fascina, sino que la asusta. Habéis escuchado estas voces recogidas por Diego Marañón de diferentes intervenciones en Cuarto Milenio. Tienen el mismo patrón. No volví a pasar por el lugar, no quiero saber nada de esto, aún me da miedo. Me he preguntado muchas veces qué sentido tiene que otras inteligencias o potencias del más allá o ancestros o yo qué sé vengan aquí a darnos miedo. No lo entiendo muy bien. Prefiero pensar lo que decía Javi Pérez Campos, que eran una muestra de esperanza. Pero sería injusto no hacernos eco de esta segunda parte del problema metafísico de los otros. Los centinelas, las sombras errantes, los espantos, la pantalla, como decían en cierto lugar de España, ha sido una constante. ¿Podría haber algún caso concreto para argumentar esto? Hay uno que yo no puedo olvidar, de los muchos que he investigado. Siempre es el mismo tipo. Un ser que podríamos más o menos, dibujar cómo se le apareció a Eusebio, un hombre del campo, en la zona norte de Extremadura, lugar pródigo, por cierto, donde vamos a conectar ahora para este tipo de sucesos. Porque son seres híbridos. No está muy claro en qué mundo se encuentran. Uno podría decir espíritu, podría decir extraterrestre, podría decir ángel caído, alucinación extraña, criatura del delirium tremens, monstruo. Podríamos poner tantos nombres a los centinelas de lo desconocido. Eusebio, aquel día al atardecer, se encontró con una figura en mitad de la planicie. Una planicie sembrada, con mimo, con esmero, porque de ello, digámoslo así, pendía el sustento de una familia. Había que cuidar casi como a los hijos aquellas tierras. Era extraño ver un forastero a esas horas, parado, quieto, casi reluciendo con el sol. Al acercarse, con la vieja y fiel mula a su lado, con los aperos de labranza, se tocó un poco el sombrero de paja que siempre la acompañaba, como para no ser visto, como para hacer de espía, porque aquella presencia, y lo supo Eusebio perfectamente nada más verla, allí parada dándole la espalda. Aquella presencia era forastera. ¿Pero forastera de dónde? ¿De cuándo? ¿De quién? Era delgada, y esto se va a repetir en muchas ocasiones. Estaba como envuelta en un traje oscuro, en una malla negra, como un buzo quizá, quién sabe. Desafiante miraba hacia el otro lado, hacia el horizonte. Parecía famélica, huesuda,
la cabeza pequeña, pero todo era fibroso, fuerte. El aspecto, en general, turbaba, porque no encajaba, no era natural. Era como un parche de otra realidad que por algún motivo esperaba Eusebio, con el sol en lo alto, en mitad de la planicie sembrada. Y entonces la duda eterna, ¿me acerco o no me acerco?, fue vadeando la zona y llegando a ver casi el perfil de esa especie de esqueleto oscuro, sin facciones, pero antropomórfico, con manos, con piernas un poco separadas, como un autómata pulido, brillando casi como el bronce, altísimo, espiado. ¿Qué era esa figura? Ese es el arquetipo del centinela, a caballo entre los ovnis y los espíritus, entre el inconsciente colectivo y la demonología, entre los daimones y las alucinaciones. Ahí viven estos seres. Yo he seguido su pista. Mi amigo Gonzalo también. Cuando uno empieza a investigar, cuando uno ha visto a las personas que los han visto, el impacto se contagia y ese virus es para siempre. Eusebio me contaba, y su mujer también, cómo escuchó una voz quejumbrosa, una voz también antinatural, que tiene algo de humano pero que demuestra de inmediato con su sonoridad que no es algo cercano. Una voz como de moribundo, quizá, rasgada, que parecía salir, aunque también daba la sensación de martillear dentro de la mente del testigo. Y esto es otra constante. El testigo que se encuentra dentro del influjo, dentro de el área de influencia de estos centinelas, escucha palabras, tiene sensaciones, se las lleva a casa en ocasiones. Es una experiencia profundísima a nivel psíquico. Tuvo miedo Eusebio porque escuchó como casi una interferencia gutural dentro de su propia cabeza. Y entonces, como un chorro poderoso de un tenor de ultratumba, cuando ya se alejaba sin saber que era aquel hombre negro como el carbón y altísimo y sin cara, que le daba la espalda desafiante, escuchó, repito, una frase tremenda, que nunca olvidó el bueno de Eusebio. Jamás, muchas noches volví a esa frase, una frase como de estertor, que decía: ¿es que no me conoces? Después corrió, miró hacia atrás y ya no había nada. Aquel Sansón, aquel coloso, aquella figura gigantesca, se había esfumado como un sueño. Pero si algo sabe Eusebio y miles de testigos en el mundo que han visto a los centinelas, a los embajadores de esa realidad que de repente rasga la nuestra, es que puede ser de todo, pero un simple sueño, no, parece que no. Era un chaval, mi amigo Gonzalo Pérez Sarró, cuando en Saucedilla uno de estos seres causó el espanto, el miedo, un miedo contagioso. Y él, con el micrófono en la mano, con la grabadora, con la pequeñísima emisora donde había un teléfono, una pared enmoquetada, 4 chinchetas y 2 cables para contar lo que pasaba a la gente de su pueblo, él vio que algo extrañísimo estaba ocurriendo. Aquello no lo olvidó nunca. Poco después yo le conocí, tiempo después le conocí, y perseguí ese caso y otros. Y a Gonzalo no le cabía duda. Los centinelas, sin saber lo que son, porque él es honesto, repito, se manifiestan permanentemente. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué parecen tan poco amables? Así que mi idea era un poco conectar a estas horas, os aseguro, ya muy intempestivas en mitad de la noche, y charlar tranquilamente, sin el código del tiempo, porque ese no existe en el universo Iker, estamos en un universo paralelo. Y reflexionar, porque ya tenemos en nuestra faltriquera, en la suya y en la mía, muchos casos, muchos testimonios, algunas docenas prácticamente investigados juntos, mano a mano. Bueno, es momento de pensar un poco más, ¿no? De reflexionar un poco, de intentar ayudar con nuestras ideas si llegamos a algo. ¿Por qué estas figuras siguen apareciéndose? ¿Por qué quiebran la mente del testigo? Vamos a intentar el milagro, la conexión. Querido amigo, querido investigador, querido compañero Gonzalo Pérez Sarró, buenas noches.
Muchas gracias, buenas madrugadas, encantado de estar aquí. Bueno, tú sigues recibiendo casos siempre porque eres un sabueso que sigue al pie de la calle, al pie del asfalto, al pie del campo, donde sea, en la ejecución del maravilloso oficio del investigador que está en la ruta y está hablando con los testigos. Y tú me transmitías hace poco unos mensajes impresionantes, Gonzalo, sobre algunos incidentes que van que ni bordados, ¿no?, para hablar de estos centinelas, estas figuras, estas entidades. Algunos tienen límites de extrañeza que yo, sinceramente, jamás había escuchado. Y me encantaría que se lo contases a los amigos que siguen Universo Iker. Bueno, pues sí, dentro de todo lo que se puede investigar, yo creo que he escogido uno de los temas más frustrantes, porque en realidad son desconcertantes y no llevan a mucho. Pero, como dices, son casos muy inquietantes, como el de el año 65, en el que dos hermanos, este es uno de los casos nuevos que he recopilado, dos hermanos que junto a su padre realizaban, por la noche, una pesca captura con trasmayo, con redes en el río Tajo, capturas furtivas, claro está. Y en una de las noches de verano de ese año, en julio, les dijo el padre que tenían que ir a hacer las tareas. Eran dos chavales de 13 y 14 años. Hay que reconocerles la valentía y el arrojo para pasar toda la noche pescando hasta el amanecer. Incluso había veces que se tiraban 5 días en el río, comiendo y subsistiendo con lo poco que pescaban y lo demás guardarlo para vender. En una de estas noches llegaron su padre, se supone, y su madre, que estarían esperando allí en el río. Eran las 12:30 de la noche, una luna que se reflejaba en las aguas del Tajo, y los dos chavales, los dos zagales, bajaron la hondonada que les llevaba hasta el río, llamando a sus padres, porque habían quedado en un lugar, conocían perfectamente el terreno hasta oscuras, de hecho trabajaban de noche todos los días, y no contestaban. Lo raro es que los padres no contestaban ni en un punto ni en el otro donde normalmente pescaban y donde habían quedado esa noche. En una de esas llamadas, en el que el más pequeño le dijo: vuelve a intentarlo, escucharon algo indefinible que surgía del agua. En ese momento, estos dos chicos se acercaron a la orilla y vieron salir de las aguas, y es lo curioso, dicen que sin chapotear, sin que el agua sonara, una sombra que con los brazos extendidos se acercaba a ellos, los brazos al frente. Esta figura no tenía piernas, sí tenía un capisallo, una túnica que llegaba hasta el suelo, pero ellos decían que parecía que flotaba, algo que como sabemos ocurre en estos casos casi siempre. El sonido de cadenas también es otro de los puntos que llama la atención, pero los chicos salieron corriendo la loma arriba, y a media cuesta, se pararon para mirar y escucharon la voz de esta figura que les decía: bajad, bajad, venid aquí. Ellos, naturalmente, asustados, aunque no eran niños que temieran a la noche, emprendieron la carrera hasta la cima, donde allí esperaron escondidos entre unas encinas, creyendo que habían despistado a esta sombra, una sombra que ellos decían no era humana, tenía forma humana, pero no tenía rasgos, no tenía definición de cara ni en el cuerpo, es todo una sombra oscura, negra. Y entonces salieron y volvieron a bajar al río pensando que podrían encontrar a los padres y salir los 4 de allí. Y de nuevo encontraron a esta figura que esta vez les siguió hasta casi el pueblo donde tenían que volver a su casa. Y al ver las luces del pueblo fue cuando esta figura desapareció. Le habían lanzado hasta piedra,
Dijeron que en una de las veces se dieron la vuelta y tiraron piedras, y que además eran expertos tiradores de piedra porque se habían criado en el campo y lo hacían muy bien. Y sin embargo esas piedras o atravesaban la figura o no le hacían nada, porque en realidad ellos tenían la seguridad. En algunas ocasiones habían tenido la figura hasta unos 15 metros, con una luna llena y perfectamente visible. Decían que le habían dado a este ser, y sin embargo no parecía haberlo notado. Una figura, Gonzalo, corpulenta y de gran tamaño. Exactamente, más de 2 metros. Decían que era una figura altísima, más para la época en la que tampoco había gente muy alta, y que en ningún momento aquello lo pudieron contar tal y como les ocurrió, porque incluso entre la familia al principio, los padres, la hermana, dijeron que sería otra cosa. Ellos en ese primer momento que ellos oyeron aquella voz, pensaron que era alguien que les quería asustar. Cuando ya vieron la figura de cerca y bien, entonces supieron que aquello no era normal, no era de este mundo. Así lo han contado siempre. Es más, su padre les dijo que lo que habrían escuchado eran las cadenas de algún burro que estaba en el campo y que le tenían maniatadas las patas delanteras, las manos, para que no escapara, y que ese era el sonido que habrían escuchado ellos. Como ellos sabían, y yo creo que también la familia, porque fue una forma de poder discernir que aquello, aunque no fuera normal, tenían que volver al lugar donde trabajaban todas las noches. Pero claro, iba con los brazos hacia ellos, como en una actitud de agarrarles o de llevarles con ellos, que es muy extraño. Y yo te decía, Gonzalo, que me recordaba al suceso, salvando las distancias, de abducción famoso de Pascagoula, de y Parker, cuando ven unas figuras, sí les dan un aspecto casi monstruoso, pero en el fondo no dejan de ser unos colosos que flotando salen del agua, en este caso en número de 3, que van hacia ellos con los brazos, uno de ellos en dirección y luego además tienen un tiempo completamente perdido. Yo creo que es uno de los casos más extraños de la fenomenología de este tipo en España, y sobre todo, y yo creo que es interesante, es que hay un momento en que ellos te describen esa voz como gutural, ¿no? Quizá como hablaría alguien debajo del agua, posiblemente, ¿no? Exactamente, ellos decían que era una voz como de ultratumba, o sea, que era una voz lamentosa, pero al mismo tiempo tenebrosa. Dice que daba miedo, pero como por otro lado como que se lastimaba. Ellos sí decían que incluso llegaron a plantearse si tenían que acercarse o no, pero claro, el miedo instantáneo les hizo correr. Y así hasta 1 kilómetro de carrera, que se dice pronto, en el que esta figura les perseguía. Pero curioso, ellos decían que cada vez que miraban para atrás, de vez en cuando, esporádicamente, veían que esta figura no movía el cuerpo como una persona que está en acción, en carrera, sino que era todo rígido, una figura como un maniquí, digamos, que se mueve. Los faldones sí se aireaban de esa sotana, digamos, que llevaba, y poco más. Todo el resto era una figura oscura y, digamos, sólida, eso sí, pero que no era humana. Encuentro en la ribera del Tajo, en la noche, en la soledad, y son detalles, hace 50 años de esto, son detalles concretos, Gonzalo, que tú has apuntado en tus cuadernos una y decenas de veces, eso del movimiento hierático como una imagen, como una figura, falta de naturalidad total. Es un ser que es postizo, que no tiene que ver con la realidad, y entonces ya lo ves de inmediato. Pero sin embargo, esa especie de sotana, esa especie de faldón, cuando es que existe, a veces es una sombra completa acabada en 2 piernas, eso como que flamea, ¿no?, con el aire, sí que se mueve, y sin embargo da la sensación de que eso está siendo transportado mecánicamente por algo. Exactamente, según te lo estaba yo contando, he vuelto a la reflexión que tú haces y que tantas veces me he hecho, en el caso de Saucedilla, en tantos otros. ¿Por qué una figura que parece movida o deslizada por un monopatín, como en el caso de Saucedilla, que fue una definición muy críptica de lo que yo creo, no lo he visto, pero debe ser esa visión, algo que se desplaza sin ningún movimiento de acción, sin ningún gesto de esa acción de correr o de ir a un paso un poco ligero? Y sin embargo los faldones sí parecen
contemplar ese movimiento, al airear, al tener ese movimiento que el resto del cuerpo no lo tiene. Es muy extraño, desde luego. Estos episodios conservan matices que se repiten, pero que no nos llevan a ninguna parte, solo a la de inquietar y admirarnos ante qué es lo que podemos tener delante. Porque nosotros hace apenas un par de semanas hablábamos de una visión mucho más, vamos a decirlo así, positiva en el ámbito de los otros, que a veces tienen una forma mucho más humana, más definida, tienen un mensaje concreto, pero si analizamos este caso concreto de principio a fin, Gonzalo, parece una criatura de lo más profundo del inframundo que surge en un momento dado y que quiere atrapar a esas personas, ¿no? Y desde luego no parece nada amable. Exacto. Yo, fíjate, estoy pensando ahora que la primera ocasión que yo oí hablar de esto, que fue con el caso de Saucedilla en el año 83, me llegó la noticia y no sabía, digamos, dónde clasificarla, en qué parcela de la ingenuidad también de un investigador de 18 años, apenas había salido, era mi primer caso, digamos, en el que me desplazaba con un automóvil, y yo me preguntaba dónde podría clasificar aquel ser, aquel humanoide que habían visto dentro del fenómeno OVNI, dentro del tema paranormal, de estas apariciones, y vuelvo a lo mismo, porque es que lo que me estás comentando, yo quizás en aquella ocasión era mi primer caso y la primera vez que oí hablar de algo semejante. Ahora vemos que se repite, que tenemos muchos casos o varios casos en los que, y bueno, si me circunscribo aquí a Extremadura o a mi zona en la que vivo, pues tengo un ramillete de casos en los que se repiten muchos aspectos de ello y sin embargo digamos que cada vez me inquieta más, pero al mismo tiempo me topo con las mismas figuras que no sabemos de dónde vienen, si traspasan alguna frontera entre dos mundos y por eso vemos ese tipo de acciones fuera de la normalidad o de nuestra normalidad. Un ser que salta una tapia de enorme altura, otro que surge del agua sin hacer ruido, como si no interaccionara con el agua, o el que se interna en un patio sin acceder por ninguna puerta. ¿De dónde surgen? Ese es el tema. Yo creo que es una fenomenología que siempre ha estado ahí, que siempre ha acompañado al ser humano, que en el mundo rural, con el secretismo, pero con esa verdad velada que acompaña muchas leyendas, esto ha estado siempre comentado. ¿Cómo te lo comentaban precisamente los testigos del río Tajo del año 65? Habían pasado 50 años, medio siglo, se dice pronto. Ellos cuando rememoraban, volvía ese miedo, volvía la inquietud. ¿Cómo gesticulaban al contártelo, Gonzalo? Bueno, pues yo he hablado con uno de los dos testigos, con el mayor. Solo se sacaban un año de edad de diferencia. He de decirte que fue él el que quería hablar conmigo después de tantos años, porque nunca había contado el caso o no había tenido, digamos, la tranquilidad o el tiempo de poder o la confianza de que alguien le iba a escuchar y poder contar el relato completo y continuado. Porque dice que sí, había contado, incluso en su familia, había contado detalles sueltos, pero nunca se había atrevido a contar la historia tal y como había ocurrido, porque ya desde un principio le habían coartado, digamos, para hacerlo. Sí, hay que decirte que este hombre, te puedo decir que le resultaba casi imposible con palabras y con gestos contar lo que aquella noche habían vivido. Sí le vi el brillo en los ojos de estar rememorando aquel tiempo y estarlo viviendo intensamente de nuevo. Al hacer los dibujos en mi cuaderno de campo, que le hice, hicieron un esbozo de la figura y que también me hicieron un pequeño esquema o plano de la zona. Este hombre se deshacía, digamos, en contar aquello y en poder digerir, y lo que sí me preguntaba, ¿me puedes decir algo de qué es lo que vi? Porque yo lo que quiero tener, otra cosa curiosa, porque a lo mejor se me va a pasar y a lo mejor no viene muy a cuento ahora, pero
dice que siente una atracción casi mítica, mágica, dice él, con aquella zona, con aquel lugar, y que si algún día, cuando muera, él ya tiene dicho a la familia que quiere que le incineren y viertan las cenizas allí, pero que no sabe muy bien el por qué, simplemente que allí hay algo que le atrae. De hecho, o sea, se hizo buscador de monedas y demás y de tesoros con un detector de metales, porque aquella zona dice que tiene algo para él. Pero él tenía, o los hermanos tenían una explicación, es decir, el testigo o los testigos tenían un argumento, ¿por qué habían visto eso esa noche y por qué a ellos? No, ellos no tienen ninguna explicación, simplemente que eran personas valientes, lo siguieron siendo porque siguieron yendo allí, pero que aquello les coartó la vida, digamos, a uno de una manera más positiva, porque quien me habló decía que sentía algo atrayente hacia aquello. Sin embargo, el hermano desde entonces tiene un miedo exacerbado a la noche y a dormir. Tiene una casa en el campo y por lo visto tiene toda serie de precauciones y de cautelas, no por el miedo físico a algún tipo de delincuente o algo, sino miedo a aquello. Dicen que, y te lo voy a contar porque aunque como no estamos dando ningún tipo de identidad sobre ellos, que duerme incluso con un cuchillo debajo de la cama. O sea, aquello le marcó tanto a un hombre del campo, a un hombre acostumbrado a ganarse la vida sacrificadamente con la pesca en el río Tajo. Imaginamos el tipo de biografías, ¿no? O sea, imagino que no muy dadas a la fantasía y sobre todo los miedos y los temores cuando tienes que trabajar de noche en el monte y en el río. Y sin embargo, medio siglo después, ese miedo diferente, ese miedo no físico, se mantenía en los testigos. Claro, aquí está el aprieto del investigador de campo, como es tu caso, ¿no? Es ¿qué les dices? ¿Cómo les explicas? ¿Cómo de alguna forma satisfaces esa justa compensación que tiene que tener el testigo, o cree ello, ¿no? Que te cuentan una cosa para que tú pues respondas con argumentos que de alguna forma le den un mapa explicativo de lo que han visto, porque el testigo, cuando tiene esa apertura hacia el investigador, y tú lo sabes mejor que nadie, en el fondo espera una guía, una coordenada. Oye, Gonzalo, cuéntame qué vi yo, ¿no? Hace 50 años en el Tajo, saliendo, emergiendo de las aguas con los brazos hacia mí y con esa voz, ¿no? Bajad aquí. Pero imagino que el investigador, cuando es honesto, no como en casos tan cotidianos en esta España nuestra, ¿no? De la picaresca y la investigación, que es que raya lo vergonzante. El investigador honesto, ahí, por lo menos a mí, no sé si ponerme en ese grupo o no, pero desde luego me ha pasado en muchas ocasiones. ¿Cómo respondes, no? ¿Qué dices? Pues yo tengo la sensación siempre de que soy decepcionante, claro, para el testigo. Mira, eso nunca, y lo digo así. Sí, eso nunca lo había escuchado yo, Gonzalo. Esa frase nunca la había escuchado y la suscribo. Y es una sensación que tengo personal siempre, cuando tantas personas me cuentan cosas, porque en el fondo esperan algo más de ti, ¿no? Esperan lo que hacen algunos jetas, que es darles la pauta de no sé por qué, cuando no tienen ninguna evidencia, ¿no? Claro, es que ¿de qué me sirve a mí llegar allí y decirle esto se debe a... Claro. inventarme o creer que es cualquier circunstancia y creer que con mi explicación lo resuelvo todo. Desde luego es que no la tengo. Pero a veces es lo que esperan, ¿eh? Sí, claro, lo único que hago, y que creo que calma un poco, porque esta pregunta te la hacen no una, sino 2, 3 veces, porque no le satisface lo que tú le dices. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Como tú dices. Y bueno, pues no sé, ocurren casos, le cuentas otros episodios parecidos, se piensa, se cree, pero no hay nada. Y sí, no, pero ¿tú qué sensación tienes? ¿Tú qué crees que fue aquello? Claro, no les vale que algo que ellos ven y han visto, y yo les creo y se lo tengo que reafirmar muchas veces, que te creo, que es perfectamente ha ocurrido en otros sitios. Pero ¿qué es?
claro que es, y nos oyen hablar a cierto tipo de investigadores o marisabidillos que salen dictaminando y diciendo lo que es cada fenómeno y a qué se debe, que lo ven por la tele. Gracias a Dios no se prodigan mucho ahora, aunque hace poco sí, pero bueno, no se prodiga mucho este tipo de personajes, porque la gente, y yo creo que las cadenas deberán irse dando cuenta de lo que verdaderamente es digno y es sincero, y lo que no lo es. Y bueno, pues están acostumbrados a lo mejor a que haya listos de estos que te explican un fenómeno en menos de 2 frases, claro, y se quedan tan panchos. Pero bueno, yo no puedo, y menos cuando tengo a un testigo que me ha confiado una historia íntima, porque normalmente son casos de familia en lo que siempre queda pues una huella, como el caso que te he dicho del hermano de este testigo, y que le perseguirá pues hasta el final de sus días. Entonces, cuando te cuentan eso, ¿cómo vas a tener el valor? Y yo no lo tengo, desde luego, de decirle cualquier payasada que le quede conforme, cuando yo sé que no, es que esto es tan absurdo como la historia que te está contando, aunque es creíble, porque le creo perfectamente, pero que no tiene explicación, o no la tenemos, por lo menos yo. Conozco, tengo que decirlo ahora en este momento, para toda la audiencia de Universo Iker, conozco a Gonzalo en Navalmoral de la Mata, y perimetrando toda Extremadura desde hace más de 20 años, que eso se dice pronto. Pues hace 21 años estábamos tú y yo en la carretera buscando algunas cosas. Y la autenticidad. Pero claro, esa frase que ha soltado como el de abonazo, a mí me hará reflexionar, sin duda alguna. Me hará reflexionar, Gonzalo, y me da origen seguro para algún comentario, alguna reflexión, ¿no? Siento que soy decepcionante, porque es una palabra que yo andaba buscando hace mucho tiempo para intentar explicar esa especie de desazón o desconsuelo que yo siento cuando alguien te brinda, ¿no?, su experiencia real, auténtica, vivida por ellos de esa forma marcante, y que claro, esperan que tú tengas la varita mágica explicativa, pero no se dan cuenta de que si tú eres honesto sabes tan poco como ellos. Y seguramente, por desgracia, se quedarían más satisfechos, como tú dices, con esos que todo lo saben, bien sea desde el escepticismo o bien sea desde la máxima credulidad o la picaresca, ¿no? Pero bueno, estos fenómenos nos ayudan también a posicionarnos como seres humanos, ¿no? Jamás le he dado yo una explicación a un testigo, a no ser que sea una cuestión natural, explicable. Exacto. Y simplemente es la calma, ¿no? La calma de que oye, esto ha pasado otras veces, es decir, es verdad. Ya, pero a él no le interesa si es verdad o no, porque él ya sabe que es verdad. Exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Siguiendo un poco estos centinelas, yo pensaba en centinelas porque me da la impresión un poco de la figura del cancerbero, ¿no? De esa especie de guardián. Tú sabes que penetrabas en otro mundo. El cancerbero, con 3 cabezas de perro y dientes afilados, en la antigua mitología, lo que hacía era custodiar un universo diferente que uno no podía ver con los ojos del humano convencional, ¿no? Y yo no sé si a veces estas figuras, lo que no sé muy bien por qué, Gonzalo, es por qué se repiten varios signos clarísimos, ¿no? La oscuridad. Son figuras, y esto lo escuchábamos al principio, más oscuras que la propia noche. Muchas veces he escuchado yo esa definición. Sí. Más oscuras que la propia noche. Es muy curioso, compañero, cuando muchas personas resulta que remiten los mismos argumentos sin haber conocido, por supuesto, las historias de los otros testigos, ¿no? Y te están casi deletreando, como un calco, como una pizarra repetida, como aquella frase del colegio repetida 1000 veces. Luego, a veces hay acto como de insolente ausencia, de vagar por ahí sin hacer caso del testigo, pero en ocasiones hay incluso una interpelación, en este caso esa frase, o en el caso que yo comentaba de las urdes de tío Eusebio, es que no me conoces. Claro, y se abre un abanico de posibilidades realmente tremendo, ¿no? Una figura que nos parece casi un extraterrestre, una especie de escultura de bronce, oscurecida por el sol en pleno día, en mitad de la campiña, que te está esperando, te está mirando, que te aproximas poco a poco con la mula, que lo bordeas, y cuando ya te vas alejando con miedo es cuando escuchas: es que no me conoces. Bueno, entonces ahí hay una especie de
puerta bisagra, ¿no? Entre lo que sería lo espacial, porque lo hemos colocado nosotros ahí, ¿no? Con nuestros influjos, el humanoide, porque no hay luz, ni hay aeronave, ni hay artefacto de ningún tipo, y entra ese componente semi-espiritual extraño, porque parece que interpela directamente algo muy profundo del testigo. Pero tú es que en Extremadura, porque eres incansable, yo lo decía antes, Gonzalo, yo creo que es el ejemplo, lo he dicho siempre, de la más absoluta honestidad y autenticidad, que además no se ha diezmado un gramo, ¿no?, con el paso del tiempo. Como estamos tan acostumbrados a ejemplos tan alucinantes de conocidos nuestros, pues eso, que han acabado siendo un poco doctor honoris causa en el mundo del misterio, y nos sorprende, y nosotros seguimos siendo unos ignorantes y cada vez más, y lo fuerte es cada vez más. Bueno, pues Gonzalo, con esa autenticidad, esa honestidad, ahora estáis escuchando algún papel que surge por ahí, manejándolos en su buhardilla, y de buhardilla a buhardilla, y con la tranquilidad, con la reflexión, con la intensidad, digamos, filosofía que queremos darle a algunos Universo Iker, porque hablamos dos amigos, ante todo, muy amigos, hermanados en la investigación y en los asuntos de la vida, y hablamos también personas que creemos en lo que perseguimos, aunque nos sintamos decepcionantes, y hay que decirlo muchas veces, porque no podemos dar solución. Bueno, pues Gonzalo, en esa autenticidad de un cuarto de siglo, que yo le conozco prácticamente, ha seguido buceando en casos, escuchando los rumores, yendo pacientemente atando cabos para sacar nuevas historias, y él siempre me las cuenta, me las escribe, me las comenta, y yo siento la misma fascinación, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible? Es que estas sombras, estos centinelas, ¿qué demonios, u otra cosa, no lo sé, pretenden, ¿no? ¿Por qué asustarnos de esta forma al género humano? Tú tenías otro caso que a mí me impactaba muchísimo, similar a este del Tajo, casos genuinos, solo recogidos por ti, material maravilloso que yo te agradezco siempre, porque en el fondo es intentar aprender un poco más. En este caso no es un río, cambiamos el agua dúctil por un muro bien recio, ¿no, compañero? Sí, y bueno, al filo de lo que tú decías, la lástima es que la mayoría de las veces todos esos casos que te cuento no pueden llegar al puerto de poderlos divulgar, como bien sabes. Claro. Pero bueno, este caso que tú dices es cierto, un muro recio y el muro de un lugar tenebroso, el cementerio de Valdeúncar, una población cercana a Navalmoral de la Mata. Pues bien, ahí ocurrió en el año 72, creo que era la fecha concreta, en la que un hombre que había salido a por leña después de venir de trabajar, anocheciendo, ya regresaba con la leña, e incluso su mujer, asustada de que no llegaba, eran tiempos también difíciles para esta familia, salió a su encuentro a buscarle con niña en brazos, incluso con la niña en sus brazos, buscando a su marido. No le encontró porque ya la noche había caído y volvió a casa. Este hombre llegó tarde porque llevaba el susto en el cuerpo. Al pasar por detrás del cementerio de esta población, vio surgir en mitad de la noche, con la luna también llena, vio surgir de dentro del cementerio un ser de casi 3 metros, pero que no había salido de manera ordinaria, normal, sino que había saltado la tapia, que eso es lo más extraño, una tapia de 3 metros desde dentro, por fuera el terreno se eleva para alcanzar o para dejar solo 2 metros de muro, pero aún así, de un salto. Él dice que no es que brincara a la pared y desde ahí saltara, no, que saltó la pared de un solo paso, digamos. Él iba con su burra, con la burra cargada de leña que había recogido del suelo, probablemente de distintos terrenos, y dice que tal fue el miedo que tuvo que se pasó al otro lado de la mula, al otro lado de la burra, para que no cruzarse con él. Creo que le dijo incluso buenas noches a la figura y esta figura no contestó. Pasó a su lado, casi rozando a la bestia que llevaba este hombre, y ni le dijo adiós ni nada. Un encuentro de nuevo extraño, una figura también ensotanada, negra, y que había surgido del cementerio como un espanto, pero también con una prodigiosa, digamos, acrobacia, ¿no? Es curioso porque has dicho la palabra espanto, que define perfectamente también estas figuras,
hasta mejor que centinela, ¿no? Porque espanto es lo que provocan habitualmente. Sí. Espanto como una especie de denominación de origen, ¿no? En las tierras de Extremadura, ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? El espanto. Pero no sé por qué en la zona de las Urdes, Gonzalo, algunos de estos casos que recogí de primera mano llamaban pantalla a algunas figuras, sí, la pantalla. Quizá por la impresión de que eso era como una especie de lámina. Fíjate también, y todo esto es conversar entre dos amigos que llevamos unos cuantos años en esto, por si le sirve a alguien, siempre lo digo, por si le sirve a alguien. A nosotros nos sirve, y a lo mejor a la audiencia, en esta conexión en mitad de la madrugada, que lo escuchéis a la hora que sea, a través de Radio Set, o de iVox, Universo Iker, o 2 en la noche, en este caso Universo Iker, pretende ser también un espacio para cosas no muy convencionales, pero que a alguien que esté ya metido en estos temas le puede ayudar. Pantalla, sí, pantalla, porque a veces da la impresión de que las buenas gentes del campo, muchas de ellas no muy letradas evidentemente, acostumbrados a una vida dura, pero ojo, también con esa perspectiva de la verdadera visión en ocasiones de la naturaleza, una visión que hemos perdido los urbanitas desde luego. Pantalla, y en el fondo te está contando algo así como una especie de holografía, ¿no? De holograma, la sensación de que eso no acaba de ser humano del todo, aunque tenga una forma humana. Esta figura que salta una tapia es tan extraña, tan estrambótica, pero claro, eso solo para quien se acerque desde fuera, como una curiosidad, porque no era así el ser que se paseó, o por lo menos que causó el pánico en las alquerías de Arrolobos y Vegas de Coria, que con grandes brincos saltaba por los mismísimos barrancos. Yo he entrevistado a los niños que tienen que dejar la bici tirada prácticamente en la carretera subiendo esa curva, porque ven una figura que se les ve, está parada, está mirando hacia el barranco, y cuando están llegando 3, me acuerdo de Cristino, de Joaquín, 3 niños jóvenes, ven cómo salta, o sea, les espera, les mira, y a unos 25 o 30 metros de perfil a ellos, salta hacia el barranco, y llegan a ver cómo percute, digamos, ese cuerpo, como si fuese un superhéroe oscuro, sinceramente, como si fuese una cosa extrahumana, y va alejándose, dando grandes saltos, que es lo que les da miedo. Es decir, la sensación de no natural que te desvela este individuo. ¿Por qué esa efigie? ¿Por qué esa sombra? ¿Por qué esa sensación? Incluso interconectada con el Camposanto. Ya una conexión todavía más, digámoslo así, interpelando a la muerte. Hay quien piensa, hay quien dice, compañero, que esto serían los retratos, yo digo lo que dicen, no lo sé, del más puro bajo astral, ¿no? Energías, vamos a decir, muy densas, energías que a veces se identifican con personas que han cometido aberraciones, que se han llenado del concepto de lo que podría ser mal, y que eso anda libremente por ahí, y a veces cobra estas formas ante el ojo humano. Yo no sé, quizás es rizar mucho el rizo, pero yo no sé si tú has escuchado como investigador estas teorías de los bajos astrales, porque su descripción en diferentes lugares del mundo es muy parecida a esto justo que estamos contando. Pues sí, es cierto. La figura oscura, incluso ya si nos vamos a la ficción, a la literatura y al cine, la han representado en alguna ocasión, yo creo, con digamos un dibujo del mismo modo que nos hacen los testigos, ese bajo astral que además, como dices, en esta ocasión surge desde un lugar, un escenario tenebroso, por la tapia trasera de un cementerio, y surge, pero bueno, también es que hay que preguntarse con qué pretensión. Claro. Salta cuando está pasando un testigo y pasa a su lado y se pierde en la oscuridad de la noche. Sí tengo que decir, al hilo de este caso, he descubierto que en esos principios de los 70, decíamos que era en el 72, pero que lo he dicho, también en otra población cercana, Belvis de Monroy, una niña vio, su padre era maestro, tenían un patio dentro de la casa de los maestros, digamos, de la escuela, y vio, estaba jugueteando en una pila con agua, y dice que notó la sensación como si alguien le pidiera que mirara o la llamara, pero sin voz, o sea, algo en su mente, ¿no? Pidió
notó que alguien le pedía que mirase sin voz. Fíjate qué descripción de esa sensación que todos hemos tenido alguna vez en la vida y que a veces es preámbulo de esta aparición más hermosa, ¿no? Más auténtica. Sí, sí. Y bueno, giró la cabeza hacia donde ella sintió que la llamaban y allí había un ser de unos 3 metros, sobresalía de la valla del patio, digamos, era como un corralón, y le dijo mentalmente, o sea, ella escuchó dentro de sí misma que se acercara. Otra vez, acércate. Otra vez. Acuérdate en el patio, en el jardín de Saucedilla, de Marinal Mariscal, con un gesto de la mano, que se acerque. El caso que acabamos de contar al comienzo del río Tajo, que les llama, y este caso igual. La niña de apenas 7 años salió corriendo buscando a su madre, que estaba dentro, salieron y ya no estaba. Pero en esa misma población, ellos se callaron este caso, incluso convencieron a la niña que había estado mala de la garganta, enferma, y que podría haber sido la fiebre. Bueno, ella me decía ya de adulta, dice, es curioso cómo yo me llegué a autoconvencer de aquello, sabiendo que lo que había visto y sabiendo que yo estaba perfectamente normal y estaba bien, de hecho no tenía fiebre. Pero bueno, la casualidad o la causalidad, o como lo queramos llamar, dio que la madre que las cuidaba, o sea, la madre de otra chica que cuidaba de estas 2 niñas, ella y de su hermana, contó a la madre que su hija había visto algo parecido. Vamos, sin saber el caso, le contó ahí, tengo un disgusto porque mi niña ha visto una figura oscura muy grande, un ser, no sabemos si es un hombre muy grande que anda por el pueblo, y le ha pasado esto, ha desaparecido delante de ella. Claro, esta otra madre, cuando escuchó aquel relato de lo mismo que había escuchado su hija, y que no era la fiebre, que no era que estuviera enferma, sí le sirvió de un poco de tranquilidad, aunque claro, el alboroto en el pueblo fue grande, porque ya se contaron las 2 historias. Pero es que en otro pueblo de al lado, de apenas a 3 kilómetros, en las casas de Belvis, antes se llamaban casas de San Bernardo, ocurrió, o que también se había visto a este personaje en los mismos días. Y cuando me contaban lo del cementerio, el hijo de este testigo me hablaba, la viuda de este hombre que vive, la viuda me dijo que por la zona se hablaba en distintos pueblos que se había visto por aquellos días un ser espantoso, grandísimo, vestido de negro, como una sotana, como un hábito de monje, y que se perdía, que desaparecía delante de los testigos. Un puñado de casos en 10 kilómetros a la redonda, es que es un poco alucinante, ¿no? Yo me estaba acordando ahora porque quizá muchos de los oyentes, evidentemente sean jóvenes, se incorporan a las nuevas tecnologías, no conocen muchos de los casos, pero eso que contabas tú del miedo en el pueblo, porque varios testigos coinciden en que, fíjate la descripción, Gonzalo, un hombre altísimo y espantoso está caminando por el pueblo, eso de el invitado, ¿no? Que nadie desea y que ha llegado por su propio pie y que ha generado una especie de fantasmagonería. Eso pasa en Saucedilla, se genera el temor hace ahora prácticamente 35 años, y claro, ocurre que una de las chiquillas, testigos de esta historia, va a bajar la basura y se encuentra, como tú has contado ahora, en lo que es el perímetro de un muro, una verja, pero hacia adentro, que esto es muy impresionante, la figura con ese traje talar, esa especie de sombra, pero que ella, que esto sí que daba, a mí por lo menos me dio absoluto espanto, y tú y yo estuvimos siguiendo a algunos de los testigos de esta oleada de miedo en Saucedilla. Yo nunca he olvidado esa entrevista y ahora te contaré por qué. Ella ve la figura de este ser grandísimo, que es mucho más alto que la columna de entrada a la casa, que ya es de por sí muy alta, este ser extrahumano por su tamaño, pero lo que impresiona es que ve la mano, el gesto de la mano, acércate. La pregunta sería, estos seres, estos centinelas, estos espantos, estos sea lo que sean, Gonzalo, que yo creo que tú has conseguido una cantidad de casos impresionantes en tu tierra, haciendo saltar todas las estadísticas, pero porque has preguntado y porque eso ocurre, y ya está. ¿Por qué acércate? ¿Has llegado a preguntarte
¿Por qué? ¿Qué pretenden? Porque creo que ninguno de los casos que tú y yo hemos perseguido tanto se ha dado el hecho de que realmente alguien haya accedido a la petición, ¿no? Claro, egoístamente podríamos decir que nos gustaría que alguien hubiera traspasado esa barrera, pero es que no, es que ni creo que se deba hacer. Vamos, yo es que creo que lo natural debe ser una visión tan espantosa, tan tétrica, la que ven, por la descripción que nos hacen, que nadie se acercaría. Lo mismo que a lo mejor en otro tipo de fenómenos sabes que se da una tranquilidad extraña, una tranquilidad que te hace ver la película pasar delante de tus ojos sin inmutarte, sin apenas tener ninguna emoción que te haga reaccionar. Y esa tranquilidad la conservas incluso después, cuando puedes contar este caso. Sin embargo, en estos episodios yo creo que es imposible acceder a esa petición, esa invitación a acercarte que te hace este ser, porque ya por su aspecto no, o por lo menos en los códigos nuestros, según lo baraja nuestro cerebro, nuestra mente, no nos hace de fiar, digamos, como para acercarnos. Quizás sea una imagen que en otro mundo, en otro lugar, no cause ese espanto, pero desde luego, tal como tenemos nosotros conceptuado lo que da miedo y lo que no, pues esta figura de 3 metros, majestática, o sea, que no se mueve, que apenas tiene un gesto, simplemente con los brazos pegados, con una mano que te está diciendo que te acerque, no creo que ofrezca la confianza a nadie para acercarse. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si Marimar se acerca a esta figura? O si estos 2 chiquillos atienden a la invitación de aquella figura que sale del agua sin hacer ruido, pero que sí les llama, les dice: bajad, venid abajo, y que luego les persigue. Es que desde luego no podemos saberlo. Ellos dicen, volviendo a este caso, que estuvieron casi a 15 metros en esa persecución que duró 1 kilómetro aproximadamente. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Imagínate la escena. Yo es que me la he planteado desde que me la contaron muchas veces, mirar hacia atrás y ver aquello que te sigue y que no ceja en esa persecución, y que tampoco demuestra ninguna emoción, ningún movimiento natural que pueda tranquilizarte durante esos minutos, durante ese largo rato que estás corriendo desesperadamente. No lo sé qué hubiera pasado si ellos se paran, o si cualquiera de los testigos, la niña del patio, se acerca a esa figura que estaba al lado del muro, o si el que se cruzó con la figura que salta desde el cementerio se atreve a ponerse o interponerse delante de él. No lo sé. Pero desde luego unos testigos, por instinto humano, por sentido profundamente humano que no suele fallar, la corazonada es: huye de ahí, ¿no? Huye de ahí o evita el contacto con eso. Por tanto, eso, digamos que no se hace merecedor de la atención del ser humano, pero lo intenta. Si fuésemos dando una vuelta de tuerca, Gonzalo, nosotros somos hijos de una generación temporal muy influida, evidentemente, por el tema del fenómeno ovni. Somos hijos periodísticos, ¿no?, y literarios y de investigación, indudablemente, de JJ Benítez. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juanjo Benítez, en sus investigaciones, en los libros que nos enseñó a ver estos casos, con esa fe que él tenía y tiene, en la permanente visita de astronaves tripuladas del espacio exterior, extraterrestres, evidentemente, a la Tierra. Eso, evidentemente, y yo creo que Benítez sabe tanto como nosotros, en el sentido de que es un humano y estará igual de lejano, me imagino, a las verdades profundas de este tema, pero él impregna con su filosofía. Entonces nosotros, cuando investigamos, tú en los 80, yo ya en los 90, sobre todo los casos, haciendo investigación in situ de campo, sabiendo, porque eso solo lo puede saber el investigador de campo, lo que son las emociones del testigo cuando te lo cuenta, sabiendo la verdad. Bueno, yo, por ejemplo, ahora en el plató de Cuarto Milenio tengo muy claro cuando la verdad aparece y se expande, ¿no?, por un estudio. Es que es algo
a flor de piel y no sabes bien de qué depende. Habla a códigos muy profundos del ser humano, pero lo que está clarísimo es que nosotros bebimos de un maestro como Benítez en la investigación periodística y fuimos absolutamente influenciados por lo que sería la visión ufológica. Estos individuos de tan extraño aspecto, por algún motivo, ¿no?, de identificación, los teníamos como seguramente encuentros en la tercera fase. Pero tú sabes como yo que al mismo tiempo ha habido otros investigadores, menos leídos, muy polémicos, por ejemplo como Salvador Freixedo, que aseguraban que en el fondo estas figuras que se aparecen, estos centinelas o lo que sean, no tienen buenas intenciones. Tú sabes que hay una corriente de investigadores, se entrevé en algunos trabajos, por ejemplo, de Jacques Vallée, incluso en trabajos más filosóficos como los de Kingsley o Harpur, tan habitualmente señalados aquí, que está el mundo de lo daimónico, no demoníaco sino daimónico, pero ya lo daimónico es una franja indefinible entre lo no humano y lo extrahumano, ¿no? Pero para Freixedo, por ejemplo, autor de libros como La granja humana y tantos otros, o Defendámonos de los dioses, estas figuras, en el fondo, son algo parecido a lo demoníaco, unas fuerzas oscuras que vampirizan al ser humano. Yo la verdad es que nunca he pensado eso, quizá porque no era mi influencia, mi lectura, y siempre fui más de la corriente de JJ Benítez, ¿no? Con el tiempo luego vas amplificando tu señal y tu parabólica y dices, bueno, aquí puede haber de todo, esto es un cajón desastre. Pero nunca pensé bien lo de Freixedo. Ahora que te escucho narrar estos casos con la actitud de estas sombras, de estos centinelas, diciendo, ven, acércate, y con ese aspecto, que desde luego si una inteligencia superior a nosotros se provee de ese aspecto para mostrarse, no sé, es como una planta carnívora, ¿no? Qué cosa más extraña. ¿Y si hubiese aquí algo, Gonzalo, no sé si tú te lo has preguntado, que tuviese que ver con lo diabólico, con lo oscuro, con el inframundo? Sí, pero lo mismo que dices que si están más adelantados que nosotros porque se presentan de esa apariencia o de esa forma, que nada de confianza puede ofrecer en el testigo. Por otra parte, también no necesitarían invitar a nadie a que se acerque para capturarle o para realizar el tipo de acción que viniera después de esa invitación a acercarse. Yo lo que creo, y no soy partidario tampoco de esas teorías de que nos estén vampirizando, de que todo sea una operación en la que quizás me equivoque, no lo sé, pero sí es cierto que la mayoría o la inmensa mayoría de los sucesos ovni o de encuentro con humanoides no se ha resuelto con ninguna violencia o con ningún daño para el testigo. Bueno, pero el miedo que genera en estas terror, personas, exacto, es otra vida, es otro tipo de vida, ¿eh? Exacto, es una forma también de hacer daño al testigo. Tienes razón. ¿Y qué necesidad? ¿Y qué necesidad? Pero como todo es absurdo, es que no comprendemos, ni siquiera sabemos si verdaderamente el origen es extraterrestre. O sea que estamos hablando todo en teorías, y lo de Freixedo me parecía en su tiempo, cuando yo leí alguno de sus libros, que bueno, según lo leías te podría convencer o llevar dentro de la dinámica de su lectura a que, bueno, daba sus razones y su interpretación. Pero por otra, luego mirabas el amplio espectro del fenómeno ovni y yo no lo veía que se comportara así. Si hay ciertos casos, como lo que estamos hablando, si lo cerramos o lo circunscribimos al fenómeno ovni, sí, desde luego sería una violencia. Pero ¿hasta qué punto consiguen su objetivo? Si el objetivo en ese caso, en esa acción, en ese momento de que se acerque el testigo y no lo hace, le persigues o desapareces delante de su vista, cuando si tiene un avance, tiene una mentalidad más avanzada, una tecnología más avanzada, como para aparecerse delante de esa persona y provocar eso, también la tendría para capturarla o para hacer lo que quisiera, ¿no? ¿Y algo puramente espiritual? ¿Espíritus encerrados en algún tipo de dimensión oscura?
por sus actos incluso, porque el aspecto con el que se aparecen no es nada beneficioso para el testigo, no trae nada bueno en la visión, porque no tienen rostro, aparentemente, ¿no? Habitualmente, si se ha visto algún tipo de rostro, es curioso, Gonzalo, pero es un rostro anguloso, bastante desabrido y que genera miedo. Hay un dibujo precisamente de Benítez en la quinta columna que a mí me daba pavor, que era esa figura precisamente dentro del patio interior, alargada, esa cara huesuda, con los ojos muy pequeños, o sea, la cara de un ser maligno, humanizado pero maligno. Y fíjate, yo me acuerdo siempre, porque hay varios casos de este tipo y no se cuentan mucho, en Escalante, el célebre caso para los investigadores de julio del 76, de esas personas que ven una especie de gigante extraño, como decían ellos, caminando como los astronautas en la luna y entrando dentro del casco urbano de Escalante. Bien, lo que no sabían muchos, yo descubrí allí, es que el alcalde del pueblo, la misma noche, en su Renault 4 llegando, observó de perfil la misma figura desde la otra entrada del pueblo. Y lo que le aterró, ¿sabes, Gonzalo, lo que era? La cara de perfil de este individuo. Un poco encorvado, gigantesco, le pareció como un peregrino deforme, una cosa terrible, y el perfil era completamente aguileño, la mandíbula como saliente, muy saliente, y una especie de sonrisa, ¿no? De mueca de sonrisa, pero haciendo caso ajeno absoluto del vehículo, va pasando delante de los faros del vehículo en mitad de la madrugada y ve ese perfil, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese impacto emocional en el testigo? Algo muy poderoso y de otro mundo viene simplemente para dar un susto, quebrar la conciencia de algunas personas y fastidiarlas de por vida. Es un poco extraño, ¿no? Yo cuando hablamos bueno, a veces reflexionas un poco sobre estos casos, cuando te surge un caso nuevo y recapitulas y vuelves a leer o intentar recordar datos y detalles de otros, siempre, a lo mejor lo que digo es una bobada y a veces uno tiene estas tonterías de contar las cosas tal como las siente, ¿no? El ambiente que siempre siento cuando hablo o me interno más en estos casos es el mismo de Mothman, el pueblo, ese mismo ambiente que sintió y ante una presencia pues también tenebrosa, ¿no? Que además trajo desgracias. Y yo cuando pienso en Saucedilla, tanto en este ser que como dices también plasmó en ese dibujo, en ese personaje que se metió en el jardín de la testigo, siempre pienso en eso, en una sensación pues casi agobiante, pesada, densa. Ajá. Y son figuras que, bueno, en este caso podríamos relacionarlo con el fenómeno OVNI porque antes, después, próximos en los días, en las fechas hubo avistamientos y además en cantidad, pero ¿qué relación tiene? Poco, es que luego poco, Gonzalo, porque estos casos de los que estamos hablando, estos centinelas, estos espantos, estas sombras errantes, están solitarias muchas veces, ¿no? A veces también he pensado si era una persona, o sea, un ser que interviene entre la parte trascendental, entre dioses y humanos. Tampoco lo sé, pero es que el aspecto tenebroso no invita. Asustador. Exacto. Bueno, yo te voy a contar, no sé si lo he contado en alguna ocasión, pero lo que tú dices, el investigador se llega a contagiar un poco de esa atmósfera. La propia atmósfera es parte de la naturaleza de estas figuras. Se cuenta bien en la película de Mothman cuando Richard Gere, el investigador, está metido en las apariciones de ese pueblo y él mismo empieza a ver que cosas muy raras le empiezan a ocurrir. Es como si estas figuras, incluso a veces la persecución de las historias protagonizadas por estas figuras, si te metes muy a fondo, como en casi todos los temas, resulta que te meten en su torbellino y te empiezan a pasar cosas raras. Mira, voy a contarte una cosa que yo creo que no se ha contado todavía, que contaremos porque es un científico. Él tiene una visión, o una percepción, vamos a llamarlo, ¿no? Y fíjate qué impresión, Gonzalo, y sabes de qué hablo, que él, de mente vamos a llamarlo racional escéptica, pero sabe que ha vivido algo, llamémosle presencia, figura, lo que sea.
Pero muy lejos del lugar donde ha ocurrido, y sin contar nada, él está con su esposa durmiendo en su habitación. Están los dos durmiendo, pero él está despierto. Calma absoluta. Y lo que escuchan los dos en el umbral de la puerta de la habitación, en una casa completamente aislada, es una carcajada. Es una carcajada que le hace quedarse rígido, porque no es la actitud de alguien que ha entrado en una casa y que es un tipo de peligro físico, ¿no? Es otra cosa. Y si tú supieras, querido Gonzalo, tantos años, la quebradura de cabeza que en una persona de talante científico genera esto, porque ahí no hay duda. Es como si a veces el investigador se llevase a casa parte de las fuerzas que gravitan en todas estas figuras, ¿no? Es como si fueran, que se entiende el símil, ¿no? Las moscas que rodean una figura pestilente, no sé cómo decirlo, hay fuerzas que gravitan, ¿no? Yo recuerdo un buen amigo que tú conoces, no voy a decir el nombre porque quizá él no quiera, ¿no? Pero que ha sido, uña y carne mía de investigación durante muchos años. Una vez volviendo, no sé si te lo he contado en alguna ocasión, así es Universo Iker, ¿no? Y es la guardilla mía y la de mi amigo ahora mismo en la mata, ¿no? Ahora estamos, para todo el mundo que quiere disfrutar, pues dos guardillas muy parecidas en el espíritu, que es lo que importa, y mirando a campo abierto y con muchos libros y cosas, y pues los dos amigos hablando, por si a alguien, repito, le interesa, que no es solo mirarlos el ombligo, ¿eh? Porque a veces, a mí desde fuera me gustaría saber que hablando de investigadores, amigos que llevan muchos años, me gustaría. Bueno, pues este amigo, en la época muy amigo, me cuenta una cosa que es tan brutal, porque él ya estaba iniciado en estos temas y un día llegaba tarde a casa, pero en una zona de esas de descampado, donde la urbe se mezcla con el campo y entonces hay un territorio como indefinido, ¿no? Y él dice que uno de los mayores sustos de su vida y quebradero de cabeza que le hizo dudar, ¿no?, en un cierto momento si seguir las investigaciones de este tipo y meterse, sumergerse en estos temas o no, por lo que significa en lo psíquico, es que de repente ve, se fija en las típicas lascas de cemento que delimitan, por ejemplo, un gran descampado, porque se va a hacer ahí una obra futura, ¿no? Pero hablamos de un lugar donde no hay mucha luz, hay luz escasa, el típico encuentro de Saucedilla, Gonzalo. La típica avenida González Amézqueta de Saucedilla, ¿no? De entrada al pueblo. Que no es lo habitado, pero tampoco es el campo, es la mezcla. Bueno, pues este amigo va por ahí y en un momento dado, mirando su sombra, ve en su sombra, detrás de la sombra, otra más alta, de perfil, como si hubiese un caminante detrás de él, y que tiene los dos brazos extendidos pero moviéndolos detrás de él. Mira, me da un escalofrío ahora mismo porque sí, es que ahora recuerdo perfectamente cómo me lo contaba. Pues como ahí te cuentan muchos casos, ¿no? Con ese descalabro mental. Es darte cuenta de eso, mirar bien aquello se ha esfumado, pero durante 2 segundos o 3 segundos aquello, como si te fuese haciendo una extraña burla, que es lo que le dio miedo, estaba detrás de él y solo la farola proyectándose contra la pared de cemento le permitió ver que había una segunda sombra donde no había nadie absolutamente. A veces el investigador pasa ese tipo de pruebas, pero no te da la impresión de que todo este cajón desastre lo llevan estas criaturas también, o que son precisamente eso, centinela o buhonero de este mundo, y como te metes mucho incluso en la investigación, algo se contagia de este virus. Pues sí, a veces llega uno a pensar que a lo mejor está extralimitándose con teorizar demasiado, ¿no? Pero bueno, yo he llegado incluso a pensar y a plantearme, he llegado a coger estos viejos casos e intentar seguir a los testigos en su vida, porque también he tenido el temor de que a lo mejor era el aviso de algo que en el futuro les pudiera ocurrir. Qué bueno. He intentado enlazar. Me pesa un poco contar esto en público porque a lo mejor es meterse en la intimidad de las personas, ¿no? Y de saber, y no quiero asustar tampoco a nadie, porque sí ha habido casos en los que el final o el intermedio en sus vidas ha tenido algún tipo de percance.
Entonces, ¿es estadísticamente probable o es normal porque todos tenemos a lo largo a lo mejor de nuestra vida alguna desgracia? No lo sé, pero también me he aventurado a pensar en eso. ¿Es normal? La misma temática del Mothman, en el fondo era una profecía para un lugar y puede ser para una persona también. Y es porque también lo he unido un poco o me llamó la atención, y además por un caso cercano de mi familia, a estas otras figuras que se ven al lado de la cama en ocasiones, pues de personas que o bien enferman o van a morir, ¿no? Y bueno, pues aquellas figuras que a mí me contaron y que digo que eran muy cercanas en mi casa, era una altísima y la otra muy bajita, pero eran figuras oscuras. Entonces, a veces uno, dentro de su paranoia de investigación o desesperación en la investigación por encontrar respuestas, pues intenta comparar y bueno, es otra teoría o no es ninguna teoría tampoco, a lo mejor no tiene nada. Indagación intelectual, ¿no? Sí. A veces los casos están muy bien, pero si no nos permiten reflexionar intentando buscar un sentido, me da la impresión de que el sentido está tan lejos como cuando los griegos o etruscos hablaban de estos seres igual, ¿eh? O sea, me da que estamos igual de lejos, pero que ellos han seguido interactuando en esta realidad. Nosotros hablábamos hace un par de semanas con Javi Pérez Campos, dándole un aspecto mucho más luminoso y más esperanzador, pero creo que es que ese otro mundo, porque a los pies de la cama o en una cuestión de que te encuentras un amigo, hay una personificación. La figura a veces tiene el aspecto de un familiar, nos reconforta porque a pesar del impacto de ver algo extraño, tú ves a alguien que incluso en la representación, Gonzalo, es humano. Aquí lo que estamos hablando es que lo que se ve es un monstruo, una especie de criatura, de autómata oscuro, algo que asusta. Entonces no entiendo muy bien. Hay un mensaje, un metamensaje profundo, por lo menos de algún tipo. Si pensamos que puede haber almas que nos reconfortan, que nos acompañan, que, oye, ¿por qué no va a haber? Porque sabemos de la maldad en el mundo, ¿no? Se podría pensar que pueda haber, es una teoría muy antigua, ¿no? Estas almas en pena lo digo a nivel antropológico e histórico, almas en pena de personas que han hecho el mal, y quizá eso es una personificación muy oscura, muy densa. Ahora, ¿por qué alguien que no ha hecho el mal tiene que vérselas, ¿no? Porque está en un sitio, porque esos chicos estaban en el río Tajo, tienen que vérselas con una entidad. Todos tenemos la posibilidad de encontrarnos con una entidad de este tipo, uno de estos centinelas oscuros. Yo no lo sé, pero hay una diferencia que siempre me ha llamado la atención. Los casos donde alguien puede identificar algo humano, y estos en concreto, Gonzalo, que si te das cuenta no tienen nada de humano, solo la forma. Son tan lejanos a nosotros que por eso producen en nuestro interior el escalofrío. Si los vemos ni te cuento. Y si los investigamos también, porque, como tú dices, estamos metidos en la paranoia, ¿no? Con mucha más información que cualquier testigo. Y entonces dices, ¿por qué nos ronda esto, no? ¿Por qué esto mira por detrás de la tramoya y luego se esconde? Como con esa carcajada que yo te contaba, porque es la sensación que yo tengo, ¿no? Es una especie de juego raro, y que además nadie tiene los códigos de cuándo va a pasar. Tú hablabas de un patio de una casa de maestros. Un caso que nosotros recogimos en Barcelona, que era impresionante, era una guardería, y las maestras están viendo a los niños en el patio. Imagínate su cara de pavor cuando en plena tarde ven caminando, como he contado yo lo de la sombra que perseguía a este amigo, con las dos piernas y el tronco, pero que no llega a completarse. O sea, fíjate hasta qué punto llega el absurdo, ¿no? Esta especie de sombra oscura, gigantesca, porque si aparece algo gigantesco es para amedrentar. O sea, no tiene mucho sentido, sino para que sean diferentes a los humanos a los que se presentan. Y va caminando hacia los niños, pero luego desaparece como una sombra en la pared. Bueno, ¿qué sentido tiene? Ninguno, absolutamente. Pero podríamos decir, Gonzalo, casi para concluir, que después de 35 años prácticamente de investigaciones que tú llevas, honestas como pocas, con la verdad siempre por delante, yo puedo decirlo, porque hay poca gente por la que yo pongo la mano en el fuego, y una es mi compañero, y yo no llamo evidentemente hermano a nadie, y yo siento esa hermandad con mi compañero Gonzalo hace privado. Hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que
que siempre hemos hablado así y hemos sido muy amigos por esa visión de que nos turba realmente todo esto que pasa y al mismo tiempo nos fascina, nos imanta. Por mucho que queramos separarnos del fenómeno, no podemos. Y especialmente el de estas sombras siempre nos ha dejado como un poco onnubilados. Yo no sé si ha cambiado algo en tu pensamiento como investigador local, pero en el fondo es igual de universal, porque los fenómenos son idénticos. Si ha pesado algo en la balanza, si eres más escéptico, me gustaría que se lo contases a muchos jóvenes que ahora nos escuchan, ¿no? Y que reciben muchos influjos. Si eres más escéptico, si eres más crédulo, si no eres ninguna de las dos cosas, y si crees que esto que estamos hablando es verdad, absoluta verdad. Escéptico, yo creo que no. Siempre he tenido un sano escepticismo en todo, ¿no? Pero en este tema basta con escuchar y ver al testigo como para decir que lo que te está contando es verdad y no es ninguna ensoñación, porque además lo repiten y además porque cuando se quiere inventar algo no se busca este arquetipo, que es ahora arquetipo, pero entonces cuando yo comencé era de lo más extraño, era difícil de imaginar para alguien que quisiera contarte una milonga inventarse algo así. El tema de lo que yo pensaba al comienzo con aquel caso de Saucedilla, en el que no supe dónde catalogar este ser, esta especie de distorsión, que a lo mejor es eso, una figura distorsionada por interaccionar en una dimensión que no es la suya. Pues interesante no lo sé. También eso, interesante. Pueden ser mil cosas, pero siempre diré que lo que pienso lo pienso honestamente y lo que digo lo digo honestamente. A veces me atrevo a decir cosas que otros se callaría porque conviene callarse para no salpicar su imagen de demasiado fantasioso. Yo cuento lo que me viene a la mente, me refiero porque lo he reflexionado. O sea, yo estos casos, tú lo has dicho, 35 años del caso Saucedilla, pues la imagen es lo que más me fascina y lo que más me intriga. ¿Por qué siempre se dan esos cánones de ensotanado, alto, que no se mueve o parece no mover nada de su cuerpo, flota? Estamos hablando de una misma cosa siempre. Podríamos resumir con que no sabemos, no hemos llegado a saber qué es, y hemos aprendido esta noche con Gonzalo la frase de siento que decepcionamos. No sabemos qué es, pero indudablemente es. Podríamos resumirlo así, ¿no? Hay un fenómeno real que está queriendo decirnos algo desde hace mucho tiempo y que no logramos comprender, y es un mensaje que desde luego por actitud a veces parece un poco siniestro, aunque si esas potencias con la fuerza que se les supone quisiesen realmente hacer el mal, pues lo harían, ¿no? No se plasmarían de formas más o menos no sé, atrayentes o intentando llamar la atención de un testigo, sino que simplemente lo abordarían o yo qué sé, ¿no? O sea que es algo mucho más complejo. Lo que sí sabemos es que la marca y la huella que dejan en testigo y en investigador es absolutamente imborrable, y eso es parte del misterio, porque solo las cosas auténticas en este mundo tan deprisas y tan de olvidar lo que pasó antes de ayer y que fue muy impactante y ya mañana vendrá otra cosa más impactante, en ese mundo donde nada queda en la neurona prácticamente, estas experiencias no las olvida jamás quien las vivió y tampoco quien las persiguió. Y con uno de los que de verdad, por fe, por amor a lo que hace, por buscarle un sentido profundo a la propia existencia, que las busca, que las persigue, que anota pacientemente en el rincón donde está ocurrido, hemos hablado esta noche, esta madrugada, en Universo Iker. Ese es mi hermano en la investigación, mi hermano en la aventura de la búsqueda del misterio, Gonzalo Pérez Sarró, desde su buhardilla en Navalmoral de la Mata. Ha sido un honor y un placer, de verdad. Para mí también, porque Iker, hemos hecho programas de radio, has presentado mis libros en tu programa, hemos hecho, o me has invitado también a programas de televisión, Alertas OVNI, bueno, me viene a la cabeza ahora el fabuloso programa en Mérida, pero esto de hoy ha sido una experiencia muy especial. Conectar desde nuestros santuarios, podríamos decir así, estas dos buhardillas, ha sido una de las experiencias más bonitas y más especiales que he tenido. Y recordar que además nuestra amistad y nuestro contacto comenzó con uno de estos seres. Sí, señor. Oye, por algo será.
Por algo será. Nuestro bautismo de fuego, nuestra amistad empezó hace un cuarto de siglo siguiendo estas sombras, y hoy de alguna forma se fortifica buhardilla a buhardilla, hablando y reflexionando sobre ellas. Ojalá a alguien le sirva, que es la única motivación. Gonzalo, que continúe el entusiasmo y que este nos guíe siempre. Un abrazo enorme. Ha sido un placer, Iker, un abrazo. Los centinelas han sido protagonistas. ¿Qué pretenderán? ¿Por qué? Desde tan antiguo. ¿Por qué cambiar las piezas de nuestra lógica? ¿Por qué generan en investigadores como nosotros, en oyentes como vosotros, en testigos como algunos que a lo mejor están escuchando ahora, por qué generan esa especie de cambalache interior? Son el último absurdo. Cuando lo absurdo rompe la homogeneidad establecida, surge la vieja y extraña emoción. Es como si fuesen los últimos duendes de la historia, los últimos que candilean intentando poner todo patas arriba, agazapados junto a una tapia, emergiendo de las oscuras y frías aguas del río en la noche, en un patio interior. ¿Qué más da? Cualquier lugar parece bueno para los estrambóticos centinelas, cancerberos, guardianes, porteros del edificio donde empieza la otra realidad. Un poco sombríos y extraños. ¿Por qué? Quién sabe si esta misma noche alguien está viendo quebradas sus ideas por la mera aproximación de una de estas figuras imponentes, extrañas, que como en los casos que hemos contado, podían decir en mitad de la noche: ¿es que no me conoces? O acércate. A veces pienso que no solo ellos son los centinelas, los investigadores ya muy veteranos que no podemos desengancharnos de la pasión por ellos, no estamos así reviviéndolos, no estamos salvándoles del injusto olvido apergaminado en esas páginas añejas que ya son enciclopedia inservible y que no son cosa moderna. Ellos son como los desahuciados y sin embargo los centinelas y tantas otras cosas no han podido ser extirpados de esta realidad aséptica, tecnológica, a la última. Son como el viejo recuerdo de todas nuestras contradicciones. Son el reflejo de todo lo que desconocemos, de todo lo extraño que hay en nuestra vida, concentrado en una figura que es más negra que todas las noches. Hasta pronto, amigos de Universo Iker. Es posible que hayamos aprendido algo, o que sea imposible aprender nada en este laberinto extraño del misterio y la mente humana. Un laberinto que a veces tiene en la entrada, y quién sabe si al final, a los enigmáticos centinelas.